buenos días a todos. Como dice, mi nombre es Álvaro Galvez, director de la Ventanilla Única de Comercio Exterior en el Ministerio de Comercio Exterior. Estaba programado Francisco Ruiz, quien es director de Facilitación de Comercio Exterior. Sin embargo, hemos hecho un cambio de última hora por un imponderable que tenía Francisco. Quisiera empezar agradeciendo, por supuesto, al CELA y a la Autoridad Portuaria Nacional por darnos este espacio, al Ministerio de Comercio Exterior, para poder comentarles qué estamos nosotros trabajando, haciendo, desde el punto de vista de la facilitación del comercio exterior y en particular de la digitalización del comercio, como se ha previsto llamar a este bloque. Nosotros en el Ministerio tenemos una Dirección General de Facilitación del Comercio que además administra lo que es la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Entonces les voy a comentar esa iniciativa y lo que venimos haciendo en ese sentido. Bueno, primero que quería presentarles, porque hay mucha gente que está viniendo de afuera, nosotros en el Perú hemos tenido una evolución en el desarrollo del comercio exterior sumamente importante. En los últimos 18 años hemos pasado de 6.800 millones de dólares de exportaciones, una cifra discreta, a, esperamos cerrar este año con más de 50.000 millones de dólares. Es un desempeño interesante, que además no somos el único país, en Latinoamérica digamos, hay un potencial exportador muy importante, pero hemos tenido esta evolución. En particular, nosotros siempre queremos destacar la evolución de las exportaciones no tradicionales. Las exportaciones no tradicionales que finalmente son las que generan diversificación, mayor mano de obra, más movimiento a diferentes niveles de la economía, y ahí tenemos 13.000 millones de dólares para cerrar este año de exportación. ¿Esto qué significa en la práctica? Más allá, digamos, de que esto es un indicador de desarrollo importante, en la práctica significa mayor comercio, que se refleja finalmente en mayor movimiento de contenedores, diferentes tipos de carga, incluso saturación de las infraestructuras que tenemos, de las estructuras portuarias, viales, retos para la regulación, retos para los sistemas que utilizamos, que hemos venido, digamos, tratando de afrontar. Esta lámina lo que refleja es un poco que dentro de digamos, del plano internacional, el Perú está en un ranking de como tercer lugar del que tiene mayor crecimiento exportador en el año 2017, ¿no? Simplemente para reflejar el dinamismo que viene teniendo el comercio exterior en el Perú. Sin embargo, como dice ahí, los costos logísticos finalmente son los que frenan ese crecimiento exportador. Potencial exportador tenemos muchísimo, nosotros no solamente en Perú, sino toda la región, pero los costos logísticos cada vez son más evidentes como una carga para seguir creciendo en el desarrollo exportador. Todos sabemos que ya hace mucho tiempo los costos de acceso a mercados reflejados en aranceles no son la barrera. La barrera son todas las demás o para arancelarias o costos que significan la falta de infraestructura, las regulaciones complejas, la falta de comunicación entre autoridades. Todo eso finalmente termina siendo una mochila pesada para el desarrollo del comercio. Entonces, hace no mucho, el Ministerio de Comercio Exterior hizo un estudio en el que reflejaba números que son sumamente llamativos. Por ejemplo, en la cadena de exportación de la cebolla, de la quinoa, de la uva, del cacao, del café, los costos logísticos reflejados son enormes. Son los costos logísticos que han sido analizados desde el centro de producción hasta el nodo portuario de donde se distribuirá internacionalmente. Si ven, por ejemplo, en el caso de la cebolla amarilla, la producción de ese bien representa el 50% del valor final del producto, y el resto es el costo logístico. En el caso del café ya es una cosa, digamos, sumamente llamativa. En el costo total del valor de exportación del café, el 78.8% es el bien, digamos, el café mismo, y el resto es el costo logístico. Y ese es uno de los productos que han tenido un mejor desempeño, ¿no? Lo cual es interesante. ¿Cuáles son los problemas? Infraestructura, servicios, procesos, institucionalidad. De hecho, yo me voy a centrar un poquito más en el tema de
procesos, porque finalmente lo que yo les quiero transmitir es que la visión del ministerio, más que pensar directamente en el uso de tecnología, es en la mejora de los procesos apalancada en el uso de tecnología. Pero lo que tenemos que visualizar son mejores procesos, más simples, más transparentes, y para eso la tecnología es lo que nos va a ayudar. Entonces no ir al salto hacia el producto final, sino que ese producto final es consecuencia de una mejora de los procesos que están relacionados al comercio exterior. Y hoy, como les decía, hablamos de tecnología, se habla de tecnologías que son incluso disruptivas, ¿no? Pero yo insisto, la tecnología es el soporte, lo que tenemos que visualizar es cómo están estructurados esos procesos vinculados al comercio exterior. Ahora, cuando yo hablo un poco del comercio exterior, y es algo que a mí me parece interesante de un foro como este, por mucho tiempo yo creo que hay muchos foros portuarios, y muchos foros de comercio exterior, y muchos foros aduaneros, cuando el comercio exterior es uno solo. Es un sistema. El sistema de comercio exterior tiene diferentes aspectos. Y uno de ellos sumamente importante son los temas portuarios o logístico-portuarios. Pero los temas logístico-portuarios no tienen explicación si no es vinculados al trade. Entonces, estamos todos en un mismo sistema. Y creo que el tema de ventanillas únicas está logrando, y propiamente están logrando unir estos mundos de una manera más práctica, más aterrizada. El Ministerio tiene el Plan Exportador Nacional Plan Estratégico Nacional de Exportaciones, PENS, que lo formula a un horizonte de 10 años, el último fue formulado hasta el año 2025, donde se relevan algunos aspectos de política pública vinculada al comercio exterior, donde se resalta el tema de la mejora del marco regulatorio, optimización de procesos y soluciones tecnológicas, que es un poco lo que les menciono. Primero veamos cómo está regulado esto, qué procesos se están manejando y qué tecnología le podemos agregar para hacerlo mejor. En esa línea, el Ministerio ha venido desarrollando algunas actividades. Yo estoy seguro que más de uno en la sala debe conocer este gráfico. Esto es una especie de roadmap que hizo UNESE en el año 2005, si mal no recuerdo, la Comisión de Facilitación del Comercio de la Unión Europea, donde visualizaba cómo podría ser el desarrollo de las ventanillas únicas en el mundo, ¿no? En base a la experiencia que existía en ese entonces. Y es bien interesante verlo después de un poco más de 10 años, como en nuestra opinión sigue siendo válido como roadmap. Si, como ven en la primera fase, en este primer círculo, lo que señala es que la primera etapa de las ventanillas únicas, o si quieren llamarlo de la digitalización del comercio exterior, tiene que ver con las aduanas. Y eso es así, las aduanas en el mundo son las que han liderado el gobierno electrónico vinculado al comercio exterior. Quizás sea porque tienen atrás un sector privado que necesita más rapidez, que necesita más eficiencia y que los ha empujado, digamos, a los gobiernos a mejorar siempre las aduanas. Y eso regularmente ha sido así. En el caso del Perú ha sido así. A principios de los 90 ya las aduanas, la aduana en el Perú tuvo un programa para automatización y para simplificación de procesos muy interesante y muy fuerte y bastante exitoso realmente. Pero luego de la automatización aduanera se empiezan a visualizar otros campos donde se necesita también esta mejora, esta automatización. Y esa segunda línea que se visualiza son las otras entidades públicas que tienen que ver con autorizar el ingreso y salida de mercancías. Muchas veces se piensa en el sector comercio, principalmente, que la principal intervención pública del Estado en el comercio exterior es el despacho aduanero, la aduana. Pero lo cierto es que esa importancia está compartida con otras entidades públicas, entidades sanitarias, las que ven temas de seguridad, medioambientales. Y estas son finalmente las que autorizan o no autorizan un ingreso y pueden hacer más complejo o menos complejo ese proceso.
En esa línea, esta etapa de acá tiene que ver más con lo que tradicionalmente conocemos con buses, con los temas de licencias, autorizaciones. Esa etapa fue la que el Ministerio de Comercio Exterior en Perú atacó a partir del año 2010 y creó la ventanilla única de comercio exterior, un primer módulo que era un módulo de autorizaciones, de licencias sectoriales. Las entidades que van a permitir que una mercancía ingrese o no ingrese al país, o salga del país. Entonces, en esta etapa, normalmente visualizamos todos estos componentes de ventanilla única. Pero si seguimos viendo, en este roadmap hay una fase de intercambio de documentos electrónicos entre las comunidades de comercio, y ahí aparece claramente los Port Community System, o los Cargo Community System, ¿no? Porque puede ser también del sector aéreo, puede ser del sector terrestre, y el sector portuario. Entonces, en esta etapa se visualiza un Port Community System. Pero no queda ahí, sino que hay una siguiente fase donde se empieza a prever la existencia de una plataforma logística nacional integrada. ¿Qué sucede ahí? Ahí empiezan a intervenir otros actores que no necesariamente son de comercio, pero que los necesitamos para hacer comercio, los seguros, los brokers, los bancos, y se empiezan o los proveedores de servicios al comercio, o los proveedores de servicios en el ámbito portuario, empiezan a integrarse bajo plataformas en esta etapa. Y finalmente, según este roadmap, la última etapa tiene que ver con lo que ahora llamamos interoperabilidad entre las plataformas, entre los diferentes países, ¿no es cierto? Que los sistemas de un país conversen con los sistemas del otro país, que es, digamos, ya la última etapa, digamos, de mejora y simplificación en el comercio exterior. ¿Qué ha pasado acá? De hecho, nosotros tenemos prácticamente implementada la parte aduanera. Tenemos una aduana sin papeles que tiene espacios de mejora, y de hecho en este momento tiene proyectos importantes para mejora ya de tiempos, de eficiencia, pero la tenemos, digamos, trabajada con nuestra aduana. Esta segunda etapa la hemos abordado bajo la BUS en Perú. La tercera etapa, recién estamos viendo, y les voy a contar un poquito en unos minutos, el proyecto para abordar el Port Community System, principalmente en el caso peruano, el comercio marítimo, digamos, es el más importante. Y en el caso de Plataforma Nacional Logística tenemos un proyecto también, que tenemos un proyecto ahí con algunos profesionales coreanos, que estamos viendo unas plataformas de integración de diferentes actores y proveedores de servicios al comercio. Y en el caso de la última etapa, tenemos la iniciativa de Alianza del Pacífico, en la cual ya tenemos interoperabilidad de los documentos, del permiso fitosanitario emitido por la autoridad sanitaria, con Colombia, Chile y México en una primera etapa. Ya nos intercambiamos los documentos, estamos en la etapa de eliminar todo el papel al interior de cada uno de los países, pero los documentos ya no los intercambiamos, formatos electrónicos, un XML con total seguridad, que sale de la entidad, la fuente de la entidad, llega al otro país, se ha ganado en seguridad, se ha ganado en rapidez, y estamos ya en la etapa de eliminar los últimos pasos al interior de los procesos de cada una de las entidades, con lo cual tenemos un esquema de paperless completo. Pero eso es con 4 países, pero es, digamos, la prueba para poder seguir avanzando con otros países. A ver, rápidamente, para no abusar del tiempo de ustedes, ¿qué es lo que tenemos hoy en Ventanilla Única? Ya les dije que nuestro proyecto de Ventanilla Única no es un proyecto de tecnología, es un proyecto de simplificación y mejora de procesos, apoyado en la tecnología. ¿Qué tenemos actualmente? La UCE tiene 3 componentes. El componente de mercancías restringidas, que lo que hace es administrar las relaciones B2G, en el sentido de que son las expediciones de autorizaciones por parte de las entidades públicas, sectoriales, que opinan para el ingreso y salida de mercancías. Son 15 entidades que están relacionadas a la UCE y son alrededor de 270 procedimientos administrativos que se pueden hacer enteramente por la ventanilla. Una vez emitido ese documento es de conocimiento de la administración aduanera, y el interesado ya no necesita
el documento, digamos, físico, original, sino que la administración aduanera ya sabe que ese producto está autorizado porque ha sido emitido a través de la ventanilla única. Además tenemos un componente que le llamamos componente de origen, que es para la expedición de certificados de origen. Se ha desmaterializado el proceso de solicitud de certificado de origen, los certificados de origen se emiten. Es un procedimiento electrónico, sin embargo el documento final sigue siendo físico en la medida que en el país de destino le van a pedir el documento físico. Pero mientras desarrollemos más los sistemas de interoperabilidad, en destino no se necesitará el documento certificado de origen en papel, sino bastará la emisión a través de una fuente segura como una ventanilla única, que es también parte de los proyectos que tenemos en la Alianza del Pacífico. Y el otro componente es el componente portuario, con el cual acá relacionamos los dos mundos que les decía al principio. El componente portuario nuestro, básicamente, son las relaciones igual B2G, o sea, del Estado con la empresa, que administra las autorizaciones que necesita una nave cuando viene a un puerto peruano y tiene que solicitar autorizaciones a diferentes entidades. Tradicionalmente, a la autoridad portuaria, que en este caso es la Autoridad Portuaria Nacional, la autoridad sanitaria, que es la Dirección Regional de Sanidad Internacional, que pertenece a los gobiernos regionales, y acá está mi amigo Rigoberto que lo representa también, y la autoridad marítima, en nuestro caso es la Dirección de Capitanía de Puertos, que pertenece a la Marina de Guerra, y la autoridad migratoria. Son estas cuatro autoridades que de alguna manera intervienen para que una nave pueda llegar, apoderar, iniciar operaciones y luego zarpar, ¿no? Estas principalmente. Tenemos algunas relaciones con SENASA, con una dirección del Ministerio de Transporte. Lo que hace esta plataforma es permitir que los agentes marítimos puedan, que son representantes de la nave, puedan transmitir la información y esta se distribuya entre estas entidades. Este módulo todavía está en maduración porque fue, digamos, de los últimos que hemos incorporado y todavía tenemos, digamos, hay un espacio de mejora con la autoridad migratoria, todavía hay procesos que se van a incorporar. De hecho, las entidades que lo usan son entidades públicas relacionadas al comercio y el sector privado son usuarios del sistema. Es el Ministerio el administrador de la plataforma. Hemos pasado una evolución, digamos, para llegar al estadio en el que estamos y estamos en una etapa en medio de un proceso de mejora y de cambio de plataforma. Esto lo voy a pasar rápidamente. Este es un ciclo estándar de solicitud de autorizaciones a través de la BUCE. Está basado además en servicios transversales de autenticación, de pagos electrónicos, de notificación electrónica, de consultas, etc. Que, como les decía, a diferencia de otras ventanillas, y como suele ser en la región, la ventanilla de comercio exterior está administrada por el sector comercio, pero tenemos una interoperabilidad con la administración aduanera, porque finalmente es ahí donde se decide el ingreso y salida de las mercancías. En el caso del componente portuario, lo que hacemos es seguir los procesos de la nave. ¿Qué significa? En el componente portuario lo que administramos son los certificados, licencias y permisos de operación, que recién lo hemos incorporado, son las autorizaciones de los agentes marítimos, de los buzos, no sé, de los diferentes operadores que tienen que ver con alguna operación, el arribo y la estadía y el zarpe de la nave. En cada una de esas etapas intervienen diferentes autoridades, las que yo les he mencionado, pero incluso también algunas que tienen alguna actividad, como recientemente el Ministerio de Producción tiene alguna competencia vinculadas a Estado Rector del Puerto, pero en temas pesqueros, y también tiene que estar, digamos, acá involucrado. Tenemos varios, digamos, temas en agenda que faltan incorporar, pero es básicamente lo que nuestro componente portuario sigue los procesos de la nave, ¿no? Desde que ingresa hasta que sale del país. Esto, digamos, es un ciclo estándar en el componente portuario. Algunos resultados sobre esto. Tenemos unos cálculos de ahorros generados en la ventanilla única que en verdad son bastante discretos, digamos, cómo se hace el cálculo, y tenemos 544 millones de soles en ahorros acumulados a la fecha,
544 millones de soles, deben ser más o menos 160 millones de dólares, que es un estimado en realidad bastante discreto. Manejamos alrededor de 800.000 solicitudes electrónicas al año y más o menos utilizan la plataforma 54.000 usuarios cada año. Tenemos además incorporadas 15 entidades públicas, 22 entidades privadas que están también como usuarios. Hay alrededor de 1.450 funcionarios públicos que utilizan la plataforma de la BUCE. Sin embargo, la BUCE tiene 8 años ya de operación y fue producto de un esfuerzo propio que tiene varias oportunidades de mejora. Tiene muchas limitaciones y estamos en medio en este momento de un proyecto de inversión pública que le va a permitir mejorar lo que ya tiene y ampliar a otros servicios. Cuando digo mejorar lo que ya tiene, en verdad lo que vamos a hacer es le vamos a dar gracias a la plataforma que tenemos hoy por la misión cumplida y vamos a cambiar completamente de plataforma. Pero además se van a incorporar otros servicios dentro de la ventanilla. Y uno de los temas que son de interés de este auditorio es el Port Community System, que liderado por la Autoridad Portuaria Nacional va a ser desarrollado bajo el proyecto de mejora de la facilitación del comercio exterior a través de la BUCE. ¿Okay? Con lo cual vamos a permitir esa integración entre el negocio, digamos, del trade con el negocio portuario. Muy interesante la presentación que hizo Romina sobre el tema de Chile, que hay una interrelación entre BUMAR, CISEX y el PCS. Nosotros, de alguna manera, con otros nombres y con otra organización, seguimos esa misma línea. Nuestro componente portuario que les he descrito es más o menos el equivalente al BUMAR que tienen en Chile. El CISEX es el equivalente al componente de mercancías restringidas. Y los esfuerzos de Port Community System son los mismos que Chile tiene, que los estamos acá iniciando. Este es un proyecto que tiene 5 años, que tiene, digamos, un horizonte de 5 años, que estamos recién iniciando. En el proyecto hay una de las cosas que sí les quiero mencionar que son sumamente importantes. Al final, quien maneja los sistemas, quien decide las autorizaciones, quien facilita o dificulta, son las personas. Y las personas necesitan capacitación, necesitan recursos, necesitan herramientas para hacer bien su trabajo. Una de las cosas más importantes que ha revelado la experiencia de la ventanilla única es que esos 1.500 funcionarios públicos que les dije que de alguna manera interactúan en algún momento con la ventanilla necesitan mejores recursos, necesitan capacitación, necesitan adaptarse, digamos, a otros esquemas y además necesitan regulaciones mejores procesos. Entonces, este proyecto que tenemos inicia con un rediseño de procesos en las entidades públicas vinculadas a la BUCE. Es un reto, no es fácil. Las entidades públicas o los funcionarios públicos tienen una forma de hacer las cosas. Eso no solamente es en el sector público, en todos lados. Siempre hay una resistencia al cambio, siempre hay una dificultad para aceptar otra forma de hacer las cosas, pero es algo que tenemos que hacer. Entonces, la idea es hacer rediseño de los procesos al interior de cada una de las entidades, porque si no, ninguna plataforma finalmente va a tener el resultado esperado. Y hemos iniciado un trabajo para este rediseño que esperamos en un año y un poquito más pueda darnos algunas luces. En el caso del proyecto de Port Community System, que como les digo lo estamos haciendo con el liderazgo técnico de la Autoridad Portuaria Nacional, está empezando en este mes y vamos a seguir los pasos que corresponden. Uno de los pasos fundamentales, que también es materia de este foro, es la constitución de la comunidad portuaria, o la comunidad logística portuaria, que la APN ya la ha iniciado y que son la base para tener un Port Community System. El Port Community System es el sistema de la comunidad portuaria. Si no tenemos una comunidad portuaria que se organice, que se ponga de acuerdo, que sepa lo que quiere, que ponga prioridades en lo que quiere, difícilmente tampoco nos vamos a poner de acuerdo también en el sistema de la comunidad portuaria que quieran, ¿no?
Entonces, ese es un paso inicial elemental. Bueno, como ya hace rato que me sacaron la bandera roja, ya voy a terminar acá la presentación. Les agradezco mucho por su atención.